Bienvenidos benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos bendito pueblo de Dios a una bendita enseñanza más de las riquezas inescrutables que nos ha dado Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a todos los que hemos sido llamados y a todos los que tenemos hambre y sed de justicia y venimos con temor, venimos con temblor, venimos con hambre, venimos con súplica, venimos humillándonos ante Dios para que no nos desampare, para que nos comparta esta bendita palabra de vida que quita el velo, que nos permite ver estos tiempos peligrosos, que nos permite ver la mentira y el engaño del enemigo. Así me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ya orado a Dios para que me permita el privilegio de poder expresar y modelar su bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, para todos aquellos que vienen a que les sirvamos. Así le he pedido a Dios también por todos ustedes, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por todos los que Dios tenga predestinados para esta bendita enseñanza, para esta bendita obra, para este bendito camino, y que por este medio lo encuentren, o por cualquier otro medio santo puesto por Dios, para estar en la vida eterna algún día. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, habiendo orado por todos los que están en México, Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 27 de San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos que el que no toma su cruz y lo sigue, no es digno. ¿Por qué? Porque no puede aprender, por no dejar o por no apartarse del engaño, de lo que va a ser destruido, de las concupiscencias, de las costumbres, de la sabiduría y de la vida que nosotros teníamos antes de conocerle. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le dije que por favor leyera Romanos capítulo 6, porque la cruz representa el bautizo. Espero que lo haya hecho, porque si usted es obediente y tiene hambre, para poder, y Dios ve que usted tiene hambre, le va a dar revelación. Capítulo 6 de Romanos, desde el 1, nos habla de la cruz, nos habla del bautizo, nos habla de una muerte, nos habla de una consagración, nos habla de una nueva vida. Romanos capítulo 8 nos habla de la carne y del espíritu. La cruz representa crucificar mi carne para ya no ser un ser carnal. Y la cruz representa ya no poderme bajar al mundo, aunque me hable papá, mamá, hermano, tío, trabajo, vino, droga, novia, no me puedo bajar. Y decir, estoy en un pacto, estoy crucificado, estoy muerto, estoy separado. Yo le ponía también el ejemplo sobre la cruz y sobre el pacto que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús de esta manera. Mi padre falleció en el 2017-2016. Yo, si ahorita voy a quererlo levantar para que me acompañe a comer o de día de campo o invitarlo a la palabra o alguna fiesta, no puede, está muerto. Así también es el pacto. Bendito hermanos, estamos muertos para el mundo, pero vivos para Cristo Jesús. Muertos para el mundo,
pero vivos para Cristo Jesús y para todo aquel que está en este camino. Nada más, no más. Ahora, yo siempre le he dicho, con lo que Dios me ha enseñado y me ha puesto en el corazón, que para muchos es locura, y lo vamos a ver en el versículo 39. Fíjese bien, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, viene Cristo, me dice como al rico, déjalo todo, porque este es el pacto. No hay un solo ser humano en el planeta Tierra que pueda entrar al reino de los cielos sin tomar su cruz. Y no por una obra de que todos me vean que me bauticé. No, porque dice Dios, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. O sea, aquí es una acción. Aquí la fe es una obra, no de palabra, no de cargar una Biblia, no de jactarme que soy cristiano. Ahora bien, quiero decirle para profundizar, bendito hermano y bendita hermana, teníamos conocimiento cuando Dios nos hizo como seres humanos de este camino, para lo que Dios nos creó, para lo que Dios nos diseñó. Teníamos la obra, teníamos todo, pero por una desobediencia se separó Dios, que se llama muerte, entró el enemigo de Dios a gobernar con una obra y una sabiduría que no tiene nada que ver para la cual Dios nos creó, porque sabemos que el adversario engaña, que no tiene una sola verdad. Que eso, muchos que se autodicen cristianos y conocedores de este camino, no lo saben, porque no hay nada bueno que haya traído el adversario. Y ahí vino toda la obra que hacen los seres humanos y que yo también hice. Toda la obra, de levantarme, de ir a la escuela, de tener una profesión, de tener prosperidad, de tener un negocio, de tener una casa, de tener una familia, de tener una esposa, de viajes, de comer bien, de vestir bien. Eso es la obra en el mundo y es una obra que trajo el enemigo. De ser mayor que los demás, de llegar a ser un hombre de bien, un hombre recordado, un hombre famoso. Eso no lo trajo Dios. Ahora, estábamos en ignorancia. La palabra de Dios dice que Dios no nos vino a juzgar. ¿Por qué? Porque pues no conocíamos la verdad. Éramos seres terrenales, seres carnales. Y así como el enemigo llegó con el ser humano a decir, vente de este lado, sepárate de Dios, hazme caso y yo te voy a gobernar. De igual manera viene Dios por medio de Cristo y nos dice, ¿estás muerto? Fuiste engañado, claro, a los que creen. A los que creen en el Evangelio y a los que creen en esta bendita palabra de vida. Fuiste engañado, el precio para volver a darte mi amor, para volverte a dar, para que seas mi hijo y volverte a aceptar, el precio es que por fe sepas que toda tu vida y todo lo que hiciste fue vano. Que vas a nacer, que vas a empezar de nuevo. Como dice la bendita palabra, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Como alguna ocasión dijo Cristo Jesús, tomando uno de los niños, y dijo, de cierto les digo, que el que no se convierte como uno de estos niños, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es convertirme en un niño? Que cuando Dios me llamó, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, cuando Dios me llamó a los 42 años, porque tenía 42 años cuando Dios me llamó, ahorita tengo 60, tenía 42 años, yo, pues a los 42 años ya había hecho casa, ya estaba casado, tenía un hijo, yo me sentía sabio. Y cuando Él me dijo que era un ignorante, que estaba muerto, que todo lo que había hecho
no era de Dios, que tenía que dejar todo eso, toda mi sabiduría y convertirme como un niño recién nacido sin conocimiento de este reino. Y dejarme amar, y dejarme amamantar, y dejarme formar, y tener paciencia para que conociera la verdad y para lo que Dios me había creado. Y yo creí a esta locura que para muchos es locura. Porque la locura es que no quise hallar mi vida, que no me aferré a mi vida, sino que la dejé toda. Por eso dice, el que haya su vida, la perderá. Concordando con el versículo de arriba de la cruz. El que haya su vida, la perderá. Y dice también, ¿verdad? Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque Jesús es la vida. Estábamos muertos. Y si yo creo en la locura de la cruz, pues ahora sí que digo, adiós, 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 para siempre adiós. Yo ya me voy para siempre de ese maldito mundo, basura. Y empiezo una vida consagrada, porque eso lo hemos venido diciendo, bendito hermano y bendita hermana, el pacto es una separación, es una entrega total. El Señor dijo, yo les vine a comprar para que sean mis esclavos, para que sean mis obreros. Los vine a comprar no con oro ni con plata, sino con mi sangre. Y la mayoría de los cristianos no entiende eso. Y cuando se les dice la verdad, se espantan y bajan bajan los números de personas que si habían 80, ahora hay 3, ahora hay 6. ¡Gloria a Dios! Y más en estos tiempos. El que tenga oídos para oír, escuche. Porque yo estoy concordando. Y siempre Dios me permite dejar ahí teléfonos para que usted se comunique y cualquier duda que tenga mansamente, nos sentemos primeramente haciendo una oración y abriendo la bendita palabra para fortalecer y concordar lo que Dios me está permitiendo. Voy a darle otras citas bíblicas que vienen, que vamos a ver de hecho en el Evangelio más adelante. La parábola de la gran perla. Un buscador de perlas pone el ejemplo Dios, que tenía toda su vida buscando perlas y que hay una perla inimaginable, incomparable, única, hermosa, grande, de gran valor. Y fue y vendió todo lo que tenía para llegar y poder adquirir esa perla tan preciosa. Parábola, ¿cuál es la enseñanza? Que esa gran perla es el camino, es Cristo, es esta vida, es lo que perdimos. Ir a vender todo es como el rico, ve y vende todo lo que tiene, ve y reparte a los pobres, ve y reparte, déjalo todo, como Pedro, que encontró a Cristo y dejó barca, dejó redes, dejó toda su vida, como Matías, el recaudador de impuestos, que era publicano, que lo dejó todo porque halló. Y despreciaron sus vidas y no la hallaron. Y no se aferraron, sino que se despojaron y siguieron a Cristo Jesús. Porque así como Cristo Jesús se despojó y vino a dar su vida por mí, Él dijo, yo soy el camino, imítenme. Así también está la parábola del tesoro, que va igual a la perla. Dice que un buscador de tesoros halló un cuantioso tesoro, pero en una propiedad que no era de él. Y fue y investigó de quién era ese terreno para comprarlo y vendió todo lo que tenía para poseer ese tesoro. Todo lo que tenía. Y a Dios y a Cristo Jesús y esta bendita vida que habíamos perdido en el Edén, para lo cual Dios nos hizo, no es comparable con nada, bendito hermano. Porque Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos hizo, nos creó para bendecirnos, para enriquecernos.
Se llama Padre, somos sus hijos. Y si aquí en el mundo sabemos que un padre es el amor de un padre o de una madre es enorme, pues cuánto más el de Dios que nos hizo y nos diseñó. Entonces, muchos piensan que lo que nos pide Dios es duro, porque este pacto es de fe, este pacto es con el poder de Dios, este pacto es espiritual. Así lo puso Dios. Y para muchos es duro dejar sus raíces, dejar sus costumbres, dejar sus hábitos. Pero ahí está, la mayoría de los que se dicen cristianos hallaron sus vidas, se aferraron a ellas. El 90% de los que se dicen que son cristianos se aferraron a sus vidas, se comportan como cualquier gentil, hacen lo que hacen los gentiles, van a fiestas, van a vacaciones, trabajan, mandan a sus hijos a las escuelas, hacen la misma vida, menos tener un muñeco de madera o de oro en sus casas. Y de esos ídolos no habla Dios que dejemos. Sí, yo no los adoro, claro, pero habla más que nada de la idolatría, de la mesa del diablo, avaricia, codicia, la carne, su idolatría. Bueno, entonces fíjese bien, el que pierde su vida por causa mía, ahí está la cruz. La cruz es, Señor, te entrego mi vida, crucifico mi carne, crucifico el pecado, crucifico la maldición que me trajo Adán y Eva por medio de Satanás, Satanás por medio de Adán y Eva, crucifico eso para que me regreses mi espiritualidad, para que me regreses tu imagen, que es espiritual, Señor, y pueda yo consagrar mi vida en este planeta Tierra, donde somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, donde mi vida es como humo, donde mi vida es como flor, y aprovechar bien todo el tiempo que esté aquí para hacer frutos dignos de arrepentimiento, para atesorar donde no hay ladrón ni polilla. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Bueno, entonces, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjese bien. Toc, 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 toc. ¿Sí, quién? Vengo a hablarle de Dios. Vengo a traerle buenas nuevas, buenas noticias. Vengo a exhortarlo. Vengo a amonestarlo. Vengo a redarguirlo. Vengo a alumbrar. Vengo a hablarle de la paz. De veras, pásele. Soy manso. Quiero escuchar. Hábleme. Y el que recibe a un siervo, recibe a Cristo, porque un siervo trae a Cristo adentro. El siervo no habla por su propia cuenta, sino habla a Cristo y habla a Dios. Nosotros somos instrumentos nada más. Bendito hermano y bendita hermana. O sea, así, el ejemplo primeramente con Cristo. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar lo que escuché del Padre. Yo vengo a hablar. Y dice la palabra que Dios estaba reconciliando consigo mismo por medio de Cristo al mundo. El que hablaba era Dios. Así de igual manera, en Corintios dice que nosotros, los que hemos alcanzado una estatura espiritual, los que lo dejamos todo, como estos discípulos que lo dejaron todo, y que Cristo Jesús les había dado autoridad para expulsar demonios, ya ve que los mandó en las aldeas. ¿Y qué dijo? Donde lo reciban, van a recibir la paz. Donde no, salgan y sacúdanse el polvo en señal de que no quisieron. Entonces, qué bonito. La gente no sabe, pero cuando se habla que venimos a darle la palabra y una puerta que a mí me abran y que quieran escuchar, no me recibe a mí, recibe a Cristo y recibe a Dios, porque precisamente el Evangelio, el que lo quiere escuchar, es recibir a Cristo. Dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Ahora, y el que me recibe a mí, o sea, cualquier persona, recibe al que me envió. No nada más a Cristo, sino también el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque cuando aceptan abrirnos la puerta, ¿qué vamos a hablar? Del Evangelio. ¿Y el Evangelio de qué habla? Habla de un poder que si creen y se entregan y toman su cruz y se bautizan, reciben a Cristo como Rey y reciben al Todopoderoso, el Espíritu Santo en sus vidas. O sea, y yo digo, bendito hermano y bendita hermana, si el precio es para recibir a Cristo y para recibir a Dios, si el precio es no hallar mi vida, dejarla, quiero decirle, ¿qué se puede comparar con Dios y con Cristo? Vamos a suponer que a mí me llaman, siendo un empresario, como Elon Musk, multimillonario, un magnate multimillonario, que tenga miles de millones de dólares. Y que me digan, ¿darías todas tus empresas, todos tus millones de dólares, a cambio de tener a Dios y de tener a Cristo? Hermano, no tiene precio Dios, no tiene precio Cristo. O más bien, sí tiene precio, su vida. Para poder tener a Dios, para poder tener a Cristo dentro de mí, para ser un verdadero cristiano, un ser espiritual, el precio es dejarlo todo, estimarlo como basura, como lo dijo Pablo. Ahora todo lo estimo como basura. Claro, claro, el que tiene fe, vuelvo a repetir, yo no puedo comparar a Dios con nada, hermano, con nada. Yo por eso, el que tiene a Dios y a Cristo Jesús, no codicia, no avaricia. A mí, los falsos representantes del diablo que tienen yates, que tienen mansiones, que tienen dinero, no los envidio porque no tienen a Dios. Y yo no voy a comparar a Dios ni con todas las riquezas del mundo ni del universo. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Para recibir a Dios y a Cristo, ¿debo de perder mi vida? Debo de darle mi vida. Ahora dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Dios envió a su Hijo. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Profeta. El Evangelio, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios utiliza a un ministro, como dice la palabra, bienaventurados de los que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Quiero decirle que aquel que lleva el verdadero Evangelio, debo decir por qué es un profeta. Porque la bendita palabra profetiza y promete cosas como vida eterna, como paz, como luz, como gozo, como que Dios va a ser mi Padre, que no era mi Padre. Y si usted se arrepiente, hermano, va a tener vida eterna, va a tener resurrección, va a tener a Cristo Jesús, va a tener el Espíritu Santo, va a tener una familia. Y le estoy profetizando cosas que todavía no ve. Pero si no se arrepiente, hermano, hay un lago de fuego, hay una maldición, va a haber un juicio. Y le estoy profetizando. No le estoy diciendo como los falsos, ¿verdad? Arrepiéntete y bautízate ahorita y ya eres salvo, no pierdas la salvación y Dios te va a dar dinero, te va a dar casa. No es cierto. Esos son falsos profetas. Falsos profetas. Así que un verdadero profeta va a ir con la Biblia, porque la Biblia es profecía. La Biblia le habla de la maldición y la bendición. Le habla de lo que uno no ve y espera. Así también, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo vine por la misericordia de Dios, a mí Dios me profetizó y me cumplió. Y ahora estoy aquí. Y todo lo que me profetizó, lo tengo el día de hoy. Lo único que sigo esperando es la vida eterna. Todo lo demás
Por su gracia ya lo adquirí, pero tuve que creer. Así que el que recibe a un profeta, fíjese bien, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Porque un profeta va lleno de peces, va lleno de pan, va lleno de riquezas, como los reyes del oriente. Fueron a ver al niño Jesús con oro, con mirra y con incienso lleno de riquezas. ¿Qué representa, como ya lo vimos, el niño Jesús? La iglesia. Los que van bautizándose y pasan a ser el cuerpo de Cristo, pero recién nacidos. ¿Y los reyes qué representan? Los representantes que por misericordia somos o apóstol, maestro, profeta, evangelista, lo que sea. Y que estamos dando oro, que es santidad, que es un servicio sin mancha. Estamos llevando incienso y mirra. Así que estamos llenos de riquezas los que hemos alcanzado una estatura. Tenemos la canasta llena y podemos ir a repartir. Así que el que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá, que es dar por gracia, apacentar, cuidar al rebaño. Y dice también, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, para que yo sea un profeta, debo de ser justo, porque no hay en este pacto mandado por Dios un ministro que no cumpla con el pacto para tener las riquezas de Dios. El obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo, casado una sola vez, que sepa gobernar su casa, su esposa y sus hijos. Si no, ¿cómo va a poder gobernar a un rebaño? Que tenga buen testimonio de los de afuera, no iracundo, etc. Así, bendito hermano y bendita la palabra justo es irreprensible a la ley de Dios. Que practique los mandamientos de Dios. Que no se le señale pecado. Así que para poder ser yo un profeta, necesito ser justo, y un justo, en un justo habita Dios, porque Dios habita con los justos, no con el pecado. Y el que enriquece es Dios por medio de un justo. Y así nosotros vamos a enriquecer a los que nos reciben, a los que nos abren puertas. Dice en el versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora bien, y cualquiera que haya tomado su cruz, cualquiera que le haya dado la vida a Cristo Jesús, cualquiera que haya perdido su vida por Cristo para esta obra, cualquiera que nosotros llevemos un vaso de agua al que está en el desierto, al que está muerto, al que está en el mundo, y el agua es el Evangelio. El agua es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. De justicia. El agua es la justicia. Y enseñar la verdad y exhortar, amonestar, redarguir a que la ovejita pequeñita que va empezando empiece a practicar los mandamientos es un vaso de agua, porque en el desierto, a un calor de 40 grados centígrados, pues si a mí me dan un vaso de agua caliente, pues bueno, me la tomo, ya me salvó. Pero lo que anhela más uno es un vaso de agua fría. Fría. Así, bendito hermano, si yo me voy muriendo de sed y me dan un vaso de agua fría, me salvan la vida, me refresca y la disfruto. Así, de igual manera, a todos los que vienen agobiados, cansados del camino, sedientos, como dice la alabanza. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado. Ahí está.
Ahí está. Y todos los que vienen buscando, los niños, los que van empezando y vienen a la iglesia, y un verdadero siervo de Dios enseña la verdad para que hagan la palabra, para que la pongan en práctica. Ese es el vaso de agua, la justicia. Ahora, y cualquiera que dé un vaso a estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Porque un pequeñito es discípulo, discípulo es alumno. Y si yo ya soy un maestro, si ya tengo un don, quiero decirle que ir a la vida eterna es ocuparme en amar a mi prójimo, es ocuparme en repartir riquezas, es ocuparme en profetizar, es ocuparme en enseñar este bendito camino y consagrar mi vida e imitar a Cristo Jesús. Esa es la recompensa, esa es la entrada a la vida eterna. Los que estén trabajados, los que hayan trabajado en esta obra, somos los que vamos a ir a un reposo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, vamos a empezar el capítulo 11, 1, San Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y recuerde, ya vimos esto. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Recuerde que la vez pasada la palabra instrucción tiene una revelación. Yo le ponía el ejemplo, ¿verdad?, de que si yo recibo un aparato tecnológico de última gama que desconozco y que nunca he utilizado y que nunca en mi vida he visto, vamos a poner uno de los teléfonos de ahorita y vamos a hablar de hace 40 años. Si a mí un teléfono de los que hay ahorita hace 40 años hubiera llegado a mi vida, pues yo no sabía cómo utilizarlo, yo no sabía nada. ¿Qué se necesita para poder conocer ese aparato? Se necesita un instructivo para poderlo operar, para poderlo manejar. Acuérdese, bendito hermano, que nosotros perdimos la enseñanza cuando entró el pecado. Perdimos la cabeza que es Cristo. Perdimos la sabiduría. Y recordemos que Cristo Jesús, a los que escogió, llamados discípulos, que pagaron el precio de la cruz, porque dejaron barca, dejaron redes, dejaron mesas de impuesto, tomaron su cruz, simbólicamente, siguieron a Cristo, entonces eran dignos de que Cristo Jesús los empezara a instruir a algo que no conocían, que era la obra, para lo que fuimos hechos. Y ya vimos cómo los instruyó, ya vimos qué es lo que tenían que hacer sus discípulos. Ahora, una vez que los terminó de instruir a sus 12 discípulos, que son los principales, que ya vimos sus nombres, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Recuerden, a su casa vino, primeramente a los de la circuncisión, primeramente al pueblo hebreo, primeramente a los judíos. Y le dije, bendito hermano y bendita hermana, hasta ahorita lo vamos viendo. ¿Qué hacía Cristo Jesús? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Usaba sus pies? No como hoy. Digan y salgan que vengan a misa, que vengan aquí, que estoy yo vestido de trajecito, que traigan sus diezmos, sus ofrendas y que me aplaudan si quieren que les enseñe algo para engañarlos. Oh, hermano y hermana, hoy esta obra, ¿quién la hace? ¿Quién va? Como dice la bendita palabra, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. Como Cristo Jesús los mandó de dos en dos, a ciudades, aldeas. Como Cristo Jesús, cuando una vez que murió y resucitó, mandó a sus discípulos al mundo. Imagínense cuántos seres humanos hay. Yo no puedo descansar entre semana, hay mucha obra. Y imagínense
Ya dejé de ir a dar la obra. Imagínense los que se convierten, el tiempo que les tengo que invertir para poderles instruir, para poderles enseñar, para poderles dar lo que Cristo Jesús me dio. Pues, obviamente se necesita una consagración, ese es el pacto, se necesita una cruz. Entonces, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que los verdaderos siervos deben de hacer lo que Cristo Jesús hizo. No dejaba de enseñar, no dejaba de predicar, no dejaba de anunciar. Dice en el 2, y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, al estar escuchando los hechos, envió 2 de sus discípulos. Recordemos que la bendita palabra nos enseña que Juan vino a preparar el camino del Señor. Juan es el que bautizaba. Arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Juan fue el que dio testimonio. Este es el Cordero. Este es el Hijo de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Él dio testimonio. Ahora, cuando él escuchaba la fama por las maravillas y los milagros que Cristo Jesús hacía, Juan mandó a 2 de sus discípulos, estando en la cárcel, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y si Juan daba testimonio y él dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿por qué es entonces que estando encarcelado por Herodes, como lo vamos a ver más adelante, mandó a 2 de sus discípulos que si era el que había de venir? Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no es un Dios de confusión. Que así como cuando yo leo un versículo y doy testimonio, luego Dios me vuelve a verificar y me vuelve a concordar y a concordar y a concordar. Es un Dios que siempre me va a permitir en su amor y en su misericordia repetirme y repetirme y repetirme, como dijo también alguna ocasión Pablo, y Pedro también lo dice, que no se cansará de repetirles y repetirles las mismas enseñanzas. ¿Para qué? Para no tener ninguna duda. Y sobre todo para los judíos, bendito hermano y bendita hermana, que no creyeron en Cristo Jesús, que siguen esperando, los de la circuncisión, los judíos que están ahorita en Israel, que están en guerra, ellos siguen esperando a Cristo, porque no creyeron. Muchos sí creyeron, muchos otros no creyeron. Es por eso que este versículo es muy interesante, por si Dios alguna ocasión, si usted es ministro, le permite predicarle a un judío, de los de abajo, de los de la circuncisión. Muy importante, ¿verdad? Respondiendo Jesús, les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oyen y ven. Tanto mi sabiduría de la cruz, de profetas, los milagros de expulsar demonios, de resucitar muertos, de levantar paralíticos, de sanar ciegos, vayan y díganle. Como también alguna ocasión, de noche, fue a ver una ocasión a Cristo un sumo sacerdote y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ningún ser humano puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en todo el Antiguo Testamento no hubo un solo hombre que hiciera esta obra y estos milagros. Entonces, no le dijo sí o no. De igual manera que hay mucha información que meditar. Porque si a mí llegan y me dicen, oye, ¿tú eres un verdadero cristiano? ¿Eres un verdadero siervo de Dios? Pues
Yo no le voy a contestar, sí, le voy a decir, ¿verdad? Vean la obra, vengan, aquí están las puertas abiertas, vengan a entrevistarse con las ovejitas que ya tienen años, para que vean cómo están en la cruz, para que vean cómo son seres espirituales, para que vean cómo eran paralíticos y fueron sanados, eran ciegos y ahora ven, eran sordos y ahora oyen. Entonces, Dios es el único que puede hacer esas obras, pero primeramente nuestro Señor Jesucristo, porque el árbol se conoce por su fruto, y el árbol bueno da un fruto bueno, que es este. Entonces, dice aquí, los ciegos ven. También, ¿cuántas congregaciones hay que no pueden ver estos tiempos? ¿Cuántos ciegos hay que son de carne? ¿Cuántos ciegos hay como Cristo Jesús les decía? Ustedes son ciegos que ando ciegos. Ustedes pueden ver las señales, pueden ver los arreboles del cielo. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo no va a llover? ¿Cuándo va a ser buen tiempo? Hipócritas, no saben ver las señales de los cielos. Y Dios y Cristo nos están dando señales y señales a los que podemos ver para saber en qué tiempo estamos viviendo. Así, bendito hermano y bendita hermana, los ciegos ven. Y en una iglesia donde esté un verdadero ciego, bueno, y aparte estamos viendo también el nuevo pacto. Porque todo esto que vino a hacer Cristo Jesús estuvo profetizado, de venir a libertar, de venir a traer un pacto nuevo, de venir a traer riquezas físicas, riquezas espirituales. Los ciegos ven, los cojos andan. Ahora, otra vez, ¿qué significa proféticamente? Bendito hermano, imagínense que Cristo Jesús haya venido nada más por los ciegos y los cojos. Yo quiero decirle, a nivel mundial, ¿cuántos ciegos habrá de los ojos? ¿Y cuántos cojos habrá que caminan con bastón? ¿O cuántos paralíticos habrá? A comparación de todos los seres humanos. Pues yo no sé, voy a dar una cifra, ¿no? Quizás de cada 1000 personas haya un ciego. Quizás, y de cada 1000 personas haya un paralítico. Quizás. Yo salgo a la calle y pues es raro ver a una persona en silla de ruedas. O es raro ver a un ciego. A comparación de la mayoría. O sea, no es raro, sí me los encuentro, pero habla de la mayoría de la gente. Ahora, ¿usted qué cree que Cristo Jesús haya venido nada más por los ciegos? Y los demás. Entonces, dése cuenta, medite hermano, está hablando espiritualmente. Todos estábamos ciegos. Desde que entró el pecado, teníamos un velo. No teníamos vista, no estábamos en ignorancia total a este bendito camino. No caminábamos este camino, que es Cristo Jesús. Eso significa cojo. Lo cojo se sale del camino. No puede caminar un camino recto. Los leprosos son limpiados, ya hablamos. ¿Cuántos leprosos habrá ahorita? ¿Usted cree que Cristo Jesús haya aparecido nada más para limpiar a los puros leprosos y a los demás no darles nada? Pues no. Recuerde que la lepra en el Antiguo Testamento representa el pecado, simbólicamente. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad que no había medicamento y se morían. De igual manera, para el pecado, como dice en Jeremías 2:22, por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. No hay quien quite el pecado más que uno. Esa lepra, esa enfermedad de muerte que trajo Satanás, Cristo Jesús. Y aquí se está cumpliendo el pacto del Salvador, del Libertador, del que nos vino a rescatar, del que vino a sanarnos de toda esa enfermedad que trajo el adversario. Los muertos son resucitados. Amén, gloria a Dios. Tanto
físicamente, como un ejemplo, antes de que Cristo Jesús fuera a la cruz, resucitó a varios. Resucitó a una niña, resucitó a Lázaro, hubo varias resurrecciones, pero ¿con qué enseñanza? Pues Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección, todo el que en mí cree tendrá vida, y yo fui uno de ellos, estaba muerto, mi espíritu, el que está dentro de mí estaba muerto, era un ser de carne, era un ser de abajo, no era un ser espiritual, pero Cristo Jesús, Dios, por medio de Cristo, me resucitaron, me dieron vida, y el ser que está dentro de mí es inmortal. Claro, si yo lo guardo, si yo lo cuido, si yo lo alimento. Entonces, los muertos son resucitados. Cristo Jesús sigue haciendo milagros por medio de su iglesia. Porque por medio de su iglesia, de una iglesia verdadera, los ciegos hoy dicen, gloria a Dios, hermano, gracias, antes no veía esto, ahora puedo inclinar mi corazón al temor y al horror. Antes, los sordos no entendían la palabra. Yo también iba a la iglesia católica y ni remotamente entendía la palabra. Ahora, Jesús me puso oídos espirituales, ahora puedo escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, este lenguaje que es espiritual. También, una verdadera iglesia que tiene a Dios, que tiene a Cristo, es un instrumento para dar vida. Claro que Dios es el que da vida, y por medio de una iglesia santa, los muertos son resucitados. Y los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, muy importante, meditemos en esto. Bendito hermano y bendita hermana. A los pobres les es anunciado el Evangelio, no a los ricos, pero simbólicamente. Voy a hablar simbólicamente. El pobre es aquel que cuando se me presenta el Evangelio de la salvación, se me dice que estoy muerto, que soy un pecador, que no tengo absolutamente ni un gramo de las riquezas de Dios, nada, que estoy separado, y el pobre es el que reconoce que es un pecador, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y el ladrón vino y nos robó todas las riquezas para la cual nos había creado Dios, y que así cuando me encontró Dios, me lo hizo saber el Evangelio. Y un pobre es aquel que reconoce y cree y le ruega a Dios y le pide a Dios alimento, le pide a Dios misericordia, le pide a Dios luz, le pide a Dios migajas de sus riquezas. Pero los que no creen, los que no quieren tomar su cruz, los que se sienten ricos con la sabiduría, con sus obras que hay aquí, y dicen, no, yo no necesito, yo estoy bendecido, yo estoy muy bien. Bueno, no puede darle Dios a alguien que no pide. Le pongo este ejemplo. Voy caminando y hay mucha gente pobre, pero les da pena pedirme. Pero hay uno que no le da pena y sabe que soy rico. Y a uno le pregunto, ¿tienes hambre? No. Y otro le pregunto, pero uno se me acerca y me dice, por favor, deme de comer. Y yo soy misericordioso. Entonces, el pobre es aquel que reconoce que Satanás vino a quitarnos la presencia de Dios y las riquezas y que nos dejó sin nada. Y el pobre es el que sabe que las cosas del mundo no son las riquezas de Dios. Y el pobre es aquel que viene todos los días orando a pedirle a Dios sustento, a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios su presencia, a pedirle a Dios su dirección, a pedirle a Dios y a Cristo luz, camino. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, para los otros
No, no se puede. Entonces, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Por eso también recuerde que ya vimos anteriormente, y en las aldeas donde no los reciban, ahí estamos viendo. Porque todos son pobres. Todos, sin Dios, todos estamos mendigando. Pero hay muchos que no aceptan el Evangelio, que no creen. Entonces, el Evangelio y las riquezas son para los que creyeron. Les es anunciado el Evangelio. No habla de pobres, de dinero, sino sería un Dios injusto. O sea, imagínense nada más, esto que quiere decir que yo no podría ir a anunciar el Evangelio a un rico físicamente. Entonces, la Biblia es espiritual. Bendito hermano y bendita hermana. Dice, y bienaventurado, dice en el versículo 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Le explico. La bendita palabra nos enseña simbólicamente que Jesús es una piedra. ¿Qué es piedra de edificación? Al que cree en Él, pero es piedra de tropiezo al que no cree en Él. Como ya lo vimos ayer o antier, yo no he venido a traer paz. He venido para que el Padre pelee con el Hijo, para que el Hijo pelee con el Padre, para que los hijos y los padres peleen. Yo he venido a traer guerra si no me aman a mí primero. Entonces, bienaventurado es aquel que cree, porque el que no cree, entonces Jesús se vuelve piedra de tropiezo, para que no se levanten jamás del polvo, del Sheol, de la muerte. Que se quieran levantar con su sabiduría, en otras doctrinas, con otras enseñanzas, porque no creyeron en el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. ¿No creyeron? ¿Ok? Se vuelve piedra de tropiezo. Por eso, bienaventurado es el que no haya piedra de tropiezo, sino bienaventurado es aquel que Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús, se pone como piedra para edificar. Amén. Y eso es a los que creemos. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la palabra creer no es como muchos piensan. Yo voy los domingos, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo confieso que va a venir, yo confieso que va a haber un juicio. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está dentro de mí. Oh, cristiano, quien quiera que seas tú, dime tu fe sin obras y yo te voy a decir mi fe con obras. Así que el que cree no es el que confiesa con la boca, hermano. El que cree lleva un fruto: la cruz, la separación, la justicia, el ser profeta, el llevar el evangelio. Ese es el que creyó por obras, no por jactarme, no por engaño. Bueno, entonces dice en el 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, de Juan el Bautista. Pongamos atención. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O bien, voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana. El viento simbólicamente lo representa el poder adversario de Dios, Satanás y sus demonios. Porque no es la única cita bíblica en donde Dios nos da la enseñanza simbólica del viento y de la paja, del tamo. Habla de los impíos y de los pecadores que serán como el tamo arrebatado por el viento, o como la paja arrebatada, o como el polvo por el viento. Entonces, una caña era, en el desierto no se dan las cañas. Estas cañas de las que habla se daban en el Nilo. Era una especie como la caña que usted conoce, una especie como de bambú. Para que me entienda, como de tronquito verde. Ahora, imagínense arrancarlo del Nilo y ponerlo en el desierto. Pues, imagínenselo en un mes cómo estará, todo seco.
Y una caña seca, tómela y ¿cuánto pesa? No pesa nada. Y en los desiertos hay ventarrones luego, que levantan hasta la arena. Imagínense una caña seca. ¿Cómo levantaría una caña? Ahora, está diciendo Juan el Bautista no era un instrumento del diablo, no era manejado por el diablo, no estaba ni en el desierto. Juan el Bautista estaba en la ciudad celestial, con agua, con sombra, con la presencia de Dios. Puesto por Dios. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Porque Juan bautizaba en el desierto, gritaba en el desierto. Y sigue, y hay otra pregunta. ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Fíjese bien, porque estamos viendo un verdadero profeta. ¿Qué son vestiduras delicadas? Bueno, en aquel entonces había también vestimentas de dinero, como hoy. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hoy la mayoría de los cristianos a nivel mundial, no todos, dije la mayoría, de los que se dicen pastores, predican de pipa y guante, con traje. Algunos con trajes muy caros y costosos, perfumes costosos, otros, de acuerdo a su economía, trajes mediocres. Y con manitas con cremita, bien, ni asoleados, ni cansados por llevar el evangelio, ni nada, en la sombrita. Entonces, fíjense la comparación que está poniendo de los verdaderos y falsos profetas. A un hombre con vestiduras delicadas, he aquí, dice, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Sí, la mayoría de los cristianos hoy dicen, somos hijos del rey, somos príncipes, nadie nos toca, tenemos que tener yate, tenemos que tener casas, somos hijos del rey. ¿Okay? Está bien, ahí está la mentira del diablo. Sí, Dios es un Dios rico, pero espiritualmente. Entonces, ahí está el árbol malo y el árbol bueno, el falso profeta y el verdadero profeta. Jesús está dando testimonio de un verdadero profeta y vea todos los argumentos que está poniendo. Dice, ahora, pero, ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Ahí está. Hermano y hermana, alguna ocasión en Gálatas capítulo 1, en esa epístola de Pablo, dice así en Gálatas 1:1, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino de Jesús y de Dios. No puesto por hombres ni de hombres. Porque hoy, en las escuelas teológicas, muchos son apóstoles, pastores, tienen diplomas, pero no son puestos por Dios. Juan el Bautista en su momento no era reconocido. En su momento iban los fariseos y decían, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás bautizando? Danos testimonio de ti mismo. ¿Por qué haces esto? Los verdaderos profetas, puestos por Dios, siempre han sido rechazados. Empezando por Cristo y por Juan. Algunos creen, otros no creen. Por eso dice, he aquí un verdadero, y un verdadero profeta es puesto por Dios y no por el hombre. Bendito hermano. ¿Sí? Dice, a un profeta sí les digo, y más que un profeta. ¿Por qué más que un profeta? Le voy a decir por qué. Los profetas en el Antiguo Testamento como Elías, Eliseo, Habacuc, Jeremías, Salomón, que dejó David, estos profetas profetizaron las bendiciones y las riquezas que iban a venir con Cristo. Pero Juan el Bautista, aparte de profetizar, tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero, y esa no es una profecía ya. Es el único profeta
que tuvo por Dios la bendición de presentar al Salvador, de presentar al Hijo de Dios, de dar testimonio y decir, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y antes de que tuviera el privilegio, profetizó. Antes estuvo enseñando por años. Antes de presentar a Cristo, Juan discipulaba, bautizaba en agua para preparar el camino del Señor. Y más que un profeta, dice, porque, dice en el 10, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará el camino delante de ti. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, pues este versículo sí tengo que explicarlo en 5 o 10 minutos quizás, ya se me fue la hora, ya se terminó, ya no me va a dar tiempo de profundizarlo, pero si Dios lo permite, pues mañana continuaremos con la enseñanza número 28, si Dios me lo permite. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios los quiere. Gracias.